Hola, ¿qué tal están? Ente y conocimiento. En este vídeo comentaré algunos aspectos sobre la formación y sentido de la idea de ente y también el problema del conocimiento humano y los límites del mismo y también el problema de lo irracional. En relación con el ente, está claro que podemos entenderlo como un participio acto de ser o como un nombre, aquello que posee el ser. El ente es un concepto escolástico, podríamos decir. Existe, por ejemplo, en la escolástica el ente necesario, el cual se bastaría a sí mismo sin necesitar a otro para ser. También es definible un ente contingente, que puede ser o no ser, y que en definitiva necesita de otro para ser, lo que le haría finito, ya que participaría del ser de otro. En este sentido, el ente necesario es Dios, en la tradición cristiana y en la escolástica cristiana, y el ente contingente, por ejemplo, son los animales, son los seres humanos, etcétera, los objetos, etcétera. Vulgarmente, ente también es aquello que tiene ser, y el ente podemos decir también que es lo que es, mientras que el ser es el hecho de que cualquier ente dado sea. La tradición escolástica, tras el ente de razón y la posición fenomenológica, pues también analiza lo que es el ente ideal. Los escolásticos, por ejemplo, consideraban pues, o valoraban el ente de razón como el que posee ser objetivo solamente en el entendimiento. Ferrater Mora, por ejemplo, establece que el ente de razón de los escolásticos no tiene una causa eficiente, pero sí un fundamento. También podemos pensar en el ente ideal. Estamos ante algo irreal e ideal a un tiempo, con una validez objetiva pese a su inexistencia. Y también pues, pueden diferenciarse los seres reales de los entes ideales. Las unidades ideales, por ejemplo, de significación husseriana, son las propias de la fenomenología que creó Husserl. También está la prioridad ideal de Harman y, por supuesto, todos los valores a prióricos, o lo a priórico en general. Los valores podemos decir que no son entes ideales, por ejemplo, en el caso de los valores éticos, ya que se aplican en la realidad y tienen existencia en la misma. Y también se puede afirmar que la existencia de un ente cualquiera es lo mismo que dicho ente. Comúnmente un ente pues, es diferente de su quididad o de su esencia, podríamos decir, la cual es el conjunto de las propiedades del ente. La inexistencia pues también existe en algún grado. Podemos también pensar que dos entes son diferentes solo si en uno u otro aspecto de lo real sus respectivos grados de existencia son diferentes, son diversos, podríamos decir. Dos entes, por tanto, se pueden diferenciar. El mundo empírico, por otra parte, pues podemos decir que forma parte de lo óntico y que el mundo empírico goza de primacía óntica respecto a posibles mundos alternativos. En relación con esta cuestión del ente, que es una cuestión pues, ontológica, metafísica, escolástica, si queremos, en cierto sentido también, pero sobre todo metafísica, podemos también considerar que es lo mismo existir que ser real. No es lo mismo, en cambio, existir que ser un ente tal que haya algo idéntico a dicho ente. El vocablo latino ens fue usado por primera vez en un uso académico, podemos decir, por Quintiliano, quien además hizo uso del plural entia, pues achacando su formación a Sergio Flavio. Cristiano de Cesarea, por ejemplo, atribuyó el uso a César. A ente se ha llegado también por un proceso de abstracción, de diferenciación, de separación, no muy distinto al de la formación de los sustantivos o al entendimiento de lo que son los sustantivos. El ser se define también como el acontecimiento de la verdad. En la filosofía monista de Parménides, en el racionalismo monista parmenidio, lo ente llena el universo, el ser, siendo la dimensión última de toda realidad, porque no existe la nada para Parménides, solo existe lo ente, el ser. Platón, pues en cambio, hablará ya de un ser suprasensible, inmutable y eterno, lo propio del mundo inteligible, dando entrada a la abstracción, a la ideación, al idealismo filosófico. El ser aristotélico, en cambio, la usía, la sustancia, se divide en sustancia primera y sustancia segunda, y es subjetividad o sujeto último de toda predicación. El ente, además, sería la realidad subsistente y puede considerarse como el principio último de la actualidad de la sustancia, ya que es la esencia. El ente volvería a ser o a verse como una esencia, regresando al platonismo. En cambio, en la escolástica, el ser adquirirá un tono trascendental que lo emparentará con cualquier ente.
Santo Tomás llegará a los conceptos de ente común, ens comune, dicho en latín, y de ipsum esse, el ser mismo, abstracción y Dios. Para Duns Scoto, este gran filósofo y teólogo de la orden franciscana del siglo XIII, bueno, y principios del siglo XIV, porque murió en 1308, Juan Duns Scoto pues abogará por la unidad, convencido de que el paso por el ens trascendental le llevará hasta el ente infinito que es Dios, el primer principio. De hecho, Duns Scoto escribió pues, una de sus obras teológicas titulada Tratado del primer principio, que es el ente infinito, en realidad. Por otra parte, otro escolástico ya posterior, Cayetano, defenderá la diversidad en contra de lo que señalaba Scoto respecto al ser, en relación con el ente. Suárez, por ejemplo, ya pues más bien en el Renacimiento, apoya a Scoto, ya que la unidad del concepto de ser es fundamental. Y para Suárez es evidente también que el concepto de ente tiene dos lecturas, una formal y otra objetiva. Ya en el siglo XVIII, Wolff pues considera que la metafísica habla en términos de ser posible, y Kant pues habla de la existencia relacional y posicional del ente. Hegel, por ejemplo, pensando el ser realmente, consideraba que no se pensaba nada. Y para Heidegger y Hartmann, ser igual a ente es igual a realidad también. A partir de ahora comentaré algunos aspectos en relación con los límites del conocimiento humano y el problema de lo irracional. Podemos pensar que se debe leer el libro de la naturaleza para honrar a Dios. El hombre también puede remontarse a la causa última creadora a través de lo que sus sentidos captan. Kepler, por ejemplo, pues en el siglo XVII estaba convencido de que la ciencia tiene la misión de elevar el espíritu humano, lo que es lo mismo que decir que la inteligencia, para que pueda contemplar la perfección del universo creado por Dios. Galileo, pues uno de los grandes creadores de la ciencia moderna y del método hipotético deductivo, que era contemporáneo, coetáneo de Kepler, plantea algunas cuestiones diferentes. Es el primero que utiliza también el método científico, como ya he dicho. También con este método científico, el método hipotético deductivo, ya se plantea por parte de todos los científicos que toda teoría debe ir precedida de la observación, del experimento, y de esa manera pues llegar a la verdad o intentar llegar a la verdad en el conocimiento. Leonardo, en pleno Renacimiento, por ejemplo, indica que donde hay resultados experimentales han dado también principios racionales que constituyen el inicio de nuestra interrogación de la naturaleza. Así se observa en su cuaderno, en sus cuadernos de notas de cuestiones naturales, etc. Y ya Bacon en Inglaterra anteriormente había afirmado y había priorizado la importancia del método empírico. Descartes también, en su libro Reglas para la dirección del espíritu o del ingenio, ya plantea la necesidad de un método científico, un método riguroso, que nos lleve a un conocimiento cierto, que no sea dudoso, porque la certeza es lo esencial en el ámbito del conocimiento. En las reglas de Descartes, pues incluían también una forma de inducción que implicaba el principio de eliminación. Pues la verdad, diríamos, se puede llegar a ella a través del método cartesiano, que está inspirado en la escuela de Padua. Por otra parte, Descartes también hizo investigaciones sobre geometría analítica, por ejemplo, de una manera continua, con la ayuda de Beckmann y de otros, y en ese sentido, por ejemplo, podemos pensar en las coordenadas cartesianas y en otras investigaciones que son el resultado de los esfuerzos de Descartes en el ámbito de la geometría y de la matemática, de la geometría analítica principalmente. Podemos también señalar que la evidencia, el análisis, la síntesis y la numeración son los 4 pasos del método cartesiano que llevan a un conocimiento verdadero, porque los sentidos nos engañan en muchas ocasiones. En ese sentido, el racionalismo y el empirismo son dos corrientes filosóficas que buscan la verdad en el conocimiento, conocimientos verdaderos. Lo que sucede es que con Locke y con Hume se considera que los sentidos nos dan conocimientos verdaderos, en cambio la razón puede equivocarnos, en cambio en el racionalismo es lo contrario. Se considera que lo que realmente nos dirige bien en la búsqueda de un conocimiento cierto y verdadero es precisamente la razón,
y los sentidos nos pueden confundir en muchas ocasiones. En el ocasionalismo de Malebranche, que es una derivación del racionalismo cartesiano, pues se atribuía toda acción causal inmediatamente a Dios. Esto era pues, una solución muy artificial para explicar las conductas humanas, las situaciones de la realidad, etc. Pero, bueno, es un planteamiento de Malebranche. Hobbes también insiste en que pues, hay una explicación materialista de los fenómenos mentales. Es un pensador absolutista y que desarrolla un materialismo filosófico en el siglo XVII, con los conocimientos que había entonces en el siglo XVII, lógicamente. Y también hay que señalar que el fenomenalismo o idealismo intentaba erradicar, por ejemplo, el dualismo cartesiano, tomando como objetos primarios del conocimiento los datos mismos de la sensación o de las sensaciones. Para Berkeley, por ejemplo, para este obispo, la única mente que existía era la de Dios. Esto era algo exagerado, porque lo de decir que ser es ser percibido, pues no es cierto, porque podemos no percibir algo y eso está existiendo igualmente. En cualquier caso, pues fue su desarrollo filosófico. En cuanto a Newton, a Isaac Newton, desbancará al cartesianismo, aunque tampoco logre separar definitivamente la teología del conocimiento científico. De hecho, el propio Newton escribió más sobre arrianismo, sobre el cristianismo, sobre religión en definitiva, que sobre física o matemáticas, aunque fue uno de los mejores matemáticos de todos los tiempos. Descubrió el cálculo infinitesimal, está su teoría de la gravitación, su tratado de óptica, sus Principia Mathematica de filosofía natural, y además él se consideraba no solamente matemático, sino también filósofo y físico. Por otra parte, también creía en la alquimia, Newton, y de ahí pues un poco esa falta de rigor científico en algunas de sus investigaciones, relativas fundamentalmente a la alquimia. Me estoy refiriendo. En cambio, en el ámbito matemático y físico sí desarrolla pues, unos razonamientos muy científicos, lógicamente, o científicos, pero la alquimia todavía era un conocimiento prácticamente esotérico, no era un conocimiento científico, como posteriormente sería, con el nombre de química, ya a finales del siglo XVIII, con Lavoisier y con otros, y con Dalton, etc., y sobre todo en el siglo XIX y ya en el siglo XX y XXI. Por otra parte, también Newton conserva la fe en un Dios personal, algo que parece realmente pues, raro en un científico, aunque es verdad que muchos científicos también creen en la divinidad, pero también hay que decir que Newton rechaza toda hipótesis. Los conocimientos se derivan de los fenómenos y se generalizan por inducción, con lo que bueno, está insistiendo en pues la importancia del conocimiento científico, del método científico en definitiva, de una manera pues muy coherente y muy racional. También hay que decir que en el siglo XIX el positivismo de Comte, por ejemplo, y también de Saint-Simon, en cierto sentido, y de otros, realiza una separación muy clara entre ciencia y teología, o ciencia y metafísica, por decirlo de otra manera. Aunque la metafísica se puede entender en un sentido amplio como filosofía y no solamente como la metafísica escolástica. En el siglo XIX hay que destacar, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, del conocimiento científico, el electromagnetismo, la teoría de los gases, que contribuyeron a especializar los campos del conocimiento, también el surgimiento de la química, de la bioquímica, etc. Y podemos pensar en cómo surgen las teorías. Las regularidades o causas las agrupamos bajo el nombre de hipótesis. Y también se exige que la afirmación de las hipótesis esté libre de contradicciones, no puede haber hipótesis contradictorias. Gerard Olton, por ejemplo, estima que una hipótesis o teoría puede desempeñar las mismas funciones en un principio. La validez de una teoría, por otra parte, está unida a la corrección de las predicciones a las que nos conduce. En cuanto al método hipotético-deductivo, pues se empiezan primeramente a deducir de la hipótesis de la que se parte una o varias consecuencias para después confrontarlas o compararlas o comprobarlas o confirmarlas con la experiencia o descartarlas con la experiencia, lógicamente. También podemos pensar, en cuanto a teorías del conocimiento o teorías epistemológicas o gnosiológicas, en el falsacionismo de Popper, que sobre todo en su libro La lógica de la investigación científica, también en Conjeturas y refutaciones y en otras obras, desarrolló que la ciencia no puede verificar, pero sí puede falsar teorías. Por lo tanto, diríamos que hay una crítica también muy directa de Popper contra el inductivismo.
contra la inducción en definitiva. Pues sus teorías también pues se desarrollan en el ámbito de la sociología, la sociedad abierta y sus enemigos, porque era un pensador que consideraba Popper que Platón pues había, diríamos, desarrollado sobre el papel, por escrito, un estado ideal que era un estado totalitario, que no era un estado democrático, y Popper está convencido de que es mejor la democracia, la libertad, la igualdad, en definitiva los valores liberales clásicos, siguiendo la estela pues, de John Rawls, en cierto sentido, o similar a John Rawls, y a Locke en cuanto al liberalismo, etc. Pero, por supuesto, adaptado al siglo XX. Popper también rechazó, por supuesto, todos los tipos de totalitarismo del siglo XX, como fueron el nazismo, el estalinismo, el comunismo maoísta, etc. Feyerabend, por otra parte, pues desarrolló lo que se denomina el anarquismo epistemológico, que significa que todo vale en la ciencia con tal de llegar a resultados positivos, con tal de llegar a las verdades científicas, a conocimientos ciertos, porque eso es lo fundamental en el ámbito del conocimiento. Y también podemos decir que lo irracional en el conocimiento también existe, es definible, hay cosas que todavía no podemos comprender del todo, por ejemplo, sí comprendemos el origen del universo hace 13.800 millones de años, pero no comprendemos cómo surgió ese punto de energía, de dónde surgió, y a su vez si surgió de algo, eso nos llevaría a una regresión al infinito, o de dónde saldría esa energía. Ese es otro de los grandes temas que todavía no han sido aclarados por los científicos, por los astrónomos, por los físicos, los astrofísicos, los astrónomos, etc. Y eso podría formar parte claramente de lo irracional en el conocimiento, lo que no podemos llegar todavía a conocer porque no entra dentro de los parámetros de la razón. Kuhn, por ejemplo, dice que la ciencia avanza con una serie de revoluciones, hay ciencia normal, pues hay anomalías, que cuando son muchas hay que cambiar la teoría y cambiar el paradigma científico. En ese sentido, Kuhn está convencido, en la estructura de las revoluciones científicas lo dice en este gran libro, que hay una lucha entre la ciencia establecida y el nuevo paradigma, y que pues acabará desbancando el nuevo paradigma y pasará a ser la nueva ciencia normal al cabo de un tiempo. También Kuhn insiste muchísimo en que la comunidad científica, que al final es una comunidad social, influye decisivamente en el avance de la ciencia, o por lo menos en el desarrollo de la ciencia, que no siempre es un desarrollo lineal progresivo, sino que puede haber retrocesos y adelantos, etc. Pero en definitiva, la comunidad científica, o sea, el aspecto social de la ciencia, pues también es importantísimo porque es lo que hace que algunas teorías nuevas sean aceptadas y, de no serlo así, pues no lo serían, si no hubiera un acuerdo entre los que forman la comunidad de científicos de cada especialidad, pues de filosofía, más bien de física, de matemáticas, de astronomía, etc. Si no hay un consenso entre los astrónomos, pues no se acepta pues una nueva teoría astronómica. Y si lo hay, pues se puede aceptar. Otra cuestión diferente es que luego se pueda rechazar si surgen anomalías en esa teoría, etc. Pero la función social de la ciencia está presente para Kuhn de una manera directa. Los racionalistas también, a veces, a lo largo de la historia de la ciencia, han tachado de entorpecer el avance del conocimiento porque han desviado la atención hacia cuestiones tales como la sociología y, bueno, pues eso también es algo discutible. En cualquier caso, yo creo que lo fundamental, más que el consenso de los científicos, es comprobar que las nuevas teorías son resistentes a la falsación, como decía Kuhn, y que bueno, están bien argumentadas, están bien apoyadas en datos empíricos fiables, en experiencias, experimentos, experimentaciones, etc. Y a partir de ahí seguir avanzando. Yo creo que esa confianza en la experimentación, en la comprobación, pues también es algo que estaría de acuerdo con los planteamientos de Kuhn. Feyerabend considera, volviendo a este otro filósofo de la ciencia, que todo sirve o que, diríamos, sin caos no hay conocimiento, o un cierto nivel de caos. No se puede hacer todo demasiado calculado, demasiado medido, porque a veces los imprevistos también son importantes para nuevos descubrimientos científicos. Y sobre todo es un poco como si pensamos en la tormenta de ideas que se utiliza, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales, y que incluso en el ámbito de los inventos, de los descubrimientos, esas tormentas de ideas
en muchos ámbitos del conocimiento son muy importantes para descubrir nuevas ideas, nuevos métodos, nuevos procedimientos, etcétera, que hasta entonces se pensaba que eran prácticamente imposibles o que simplemente no servían para nada, y que luego se observa que sí, que pueden tener resultados esperanzadores. En ese sentido, pues Feyerabend está convencido de que sin un olvido frecuente de la razón no hay progreso. Aunque, por supuesto, Feyerabend no descarta que haya que usar métodos clásicos y tradicionales como el método hipotético-deductivo, el método inductivo, el método deductivo, etc. Las pseudociencias, por ejemplo, para Karl Popper, pues no tienen ningún sentido, porque las creencias orientales, la parapsicología, los horóscopos, el esoterismo, etc., pues no tienen cientificidad, aunque es verdad que han conseguido un gran auge, y tienen un fundamento completamente fenomenista y subjetivo que es utilizado para controlar a los seguidores de estas pseudociencias, podemos decir. Por otra parte, podemos señalar que parece que hay un límite del conocimiento, pero todavía no lo hemos alcanzado, porque se sigue avanzando en el conocimiento, sin duda, aunque hay muchas cosas que todavía no podemos comprender en relación con el universo, fundamentalmente, y con otras cuestiones similares. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.